corcho. Y es que hoy en día se fabrican un montón de accesorios y complementos con corcho. Y la verdad es que no me extraña porque cada proyecto de costura que hagamos con estas telas de corcho queda súper bonito y súper profesional. Y si os estáis preguntando que os parece un poco complejas estas telas a la hora de coser, desde ya os digo que se cose súper bien con nuestra máquina de coser y no se necesita ninguna aguja o prensa tela especial para coserlas. Ya veis que os estoy mostrando que es un material súper finito y que es súper fácil de manejar. Y por supuesto deciros que para hacer esta mochila, si no vais a utilizar tela de corcho al igual que yo, podéis utilizar loneta, algodón, popelín, lo que queráis y utilizar las combinaciones de telas que más os gusten. Y para el forro voy a utilizar este popelín en color negro. Esta tela y todo el material necesario para hacer esta mochila lo podéis encontrar en Complementos Verdaguer. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con mi código de descuento que os dejo por aquí en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. El patrón de esta mochila lo podéis comprar o bien escribiéndome por privado a mi Instagram o a mi Gmail. Os dejo el link directo a mis redes en la cajita de descripción de este vídeo. Y una vez que tengamos el patrón y las telas elegidas para hacer este proyecto de costura, vamos a cortar y a entretelar cada pieza tal y como os he dejado indicado en el patrón. Vamos a comenzar haciendo el bolsillo frontal. Para ello vamos a coger las dos piezas de la solapa. Ya veréis que en el patrón os he dejado indicado justo dónde poner el broche que vayamos a utilizar. Podemos utilizar un broche de imán, al igual que yo, velcro, unos snap o como queráis. Vamos a enfrentar los derechos de la pieza del exterior y la del forro. La sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando la parte de arriba sin coser. Después hacemos piquetes sin llegar a la costura en las zonas curvadas, le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra, muy pegadita al lateral. Una vez hecho, vamos a coger las dos piezas de la parte de abajo del bolsillo, enfrentamos los derechos, sujetamos el lateral de la parte de arriba con las pinzas y le pasamos una puntada. Después echamos la pieza del forro hacia atrás y vamos a pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral en esa doblez de la parte de arriba. Una vez listo, cogemos una de las piezas del exterior, colocamos la pieza de la parte de abajo del bolsillo en la parte de abajo de esta pieza, como veis, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada de una punta hasta la otra, muy pegadita al lateral, para dejar el bolsillo sujeto a esta pieza. Después colocamos la solapa haciéndola coincidir con el broche. Si le colocáis el broche después, colocamos la solapa centrándola muy bien de manera que sobresalga del bolsillo del exterior 2 centímetros. Para las asas podemos utilizar cinta de nylon o de algodón al igual que yo. Y vamos a cortar un trocito con el ancho de la pieza principal. Lo colocamos como veis de manera que monte en la parte de arriba de la solapa 1 centímetro y lo dejamos sujeto con las pinzas muy bien. Para el asa de esta pieza frontal vamos a cortar un trocito de 64 centímetros y la colocamos plegándola metiendo cada extremo 1 centímetro hacia adentro en el trocito que acabamos de poner para cubrir la parte de arriba de la solapa a 8 centímetros hacia adentro de cada lateral. La sujetamos muy bien con alfileres y vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral tanto en la parte de arriba como en la de abajo de ese trocito que hemos puesto para cubrir el lateral de la parte de arriba de la solapa. Una vez hecho, para que las asas soporten mejor el peso y queden mejor sujetas a esta pieza, las cuadramos muy bien para que queden a la misma medida, las dejamos sujetas con alfileres, marcamos 11 centímetros hacia arriba desde ese trocito que hemos puesto para cubrir el lateral de arriba de la solapa y vamos a pasarle una puntada de forma cuadrada. Y una vez hecho, ya tendríamos lista la pieza del exterior frontal. Para las asas de la parte de atrás vamos a cortar dos trocitos de 45 centímetros y vamos a colocar cada uno en la parte de abajo de las asas, como veis, justo en el centro. Enfrentamos los derechos con su pieza del forro, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, dejando el lateral recto de la parte de arriba sin coser, con cuidado de no dejar pillada el asa del interior. Una vez cosida, recortamos los excesos de tela de las dos esquinitas de la parte de abajo, le damos la vuelta sacando muy bien hacia afuera esas esquinas y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral desde una punta hasta la otra. Una vez lista, cogemos la pieza del exterior de la parte de atrás y a 5 centímetros hacia adentro del lateral de la parte de arriba colocamos las asas sujetándolas con las pinzas. Para el asa de la parte de arriba de la pieza de atrás vamos a cortar un trocito de 34 centímetros. La colocamos plegada de manera que queden a 7 centímetros hacia adentro de ambos laterales. Como veis, queda cada extremo justo en el centro de cada asa y la dejamos sujeta con las pinzas. Para la cogida de la parte de abajo vamos a cortar dos trocitos de 8 centímetros. Como veis, pasamos estos trocitos por la cogida y vamos a colocarla a 3 centímetros hacia adentro de cada lateral de la parte de abajo, dejándola sujeta con las pinzas. Y una vez que lo tengamos todo bien sujeto, vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral. Una vez hecho, cogemos el pasador, lo introducimos por el asa, metemos ese extremo por la cogida de la parte de abajo, volvemos a meter ese extremo por la parte de abajo del pasador, dejamos el trocito que queramos para poder después ajustarnos el asa, plegamos ese extremo 1 centímetro hacia adentro dejándolo sujeto con las pinzas en la parte de abajo del asa, como veis, y le pasamos una doble puntada. Después cogemos una de las piezas del exterior de la cremallera, colocamos la cremallera enfrentando los derechos en uno de los dos laterales del largo, colocamos su pieza del forro enfrentando los derechos, la sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos la pieza del forro hacia atrás y le pasamos una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la cremallera. Y una vez listo, vamos a colocar las otras dos piezas de la misma manera en el otro lateral de la cremallera.
Después le colocamos el cursor a la cremallera. Como veis, en este caso yo le he puesto 2 cursores a la cremallera. Esto es opcional, le podéis poner 1 o 2, como queráis. Y para ponerle un tope en cada extremo de la cremallera vamos a cortar 2 trocitos de asa de 6 centímetros. Lo plegamos a la mitad, lo ponemos justo en el centro de cada extremo de la cremallera. Como veis, lo sujetamos con las pinzas y le pasamos una puntada muy pegadita al lateral. Una vez hecho, cogemos la pieza del exterior de la parte de abajo del cierre, colocamos la pieza de la cremallera enfrentando lo derecho en el lateral por la parte del ancho, como veis, y colocamos su pieza del forro enfrentando lo derecho. Sujetamos ese lateral con las pinzas y le pasamos una puntada. Después llevamos el otro lateral de la cremallera al otro lateral de la pieza de abajo, como veis, enfrentando lo derecho con la pieza del exterior y con la pieza del forro, sujetamos ese lateral con las pinzas y le pasamos una puntada. Una vez listo, vamos a darle la vuelta a esta pieza y vamos a pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita al lateral de la costura. Después sujetamos muy bien la pieza del forro a la pieza del exterior, como veis, y vamos a pasarle una puntada en cada lateral por todo el contorno, muy pegadita al lateral, para dejar el forro sujeto a esta pieza. Y lo mismo vamos a hacer con las piezas del exterior. Vamos a coserle su pieza del forro enfrentando los revés, pasándole una puntada muy pegadita al lateral, para que así quede sujeta la pieza del forro a la pieza del exterior. Creía que había grabado estos clips cuando justamente cosí las piezas del forro a la pieza del exterior, pero cuando me di cuenta, creo que no le di bien al botón de la cámara, que no quedaron grabados. Pero simplemente, como veis, es coser las piezas del forro a la pieza del exterior, enfrentando los revés, pasándole una puntada muy pegadita al lateral. Y como siempre os digo, le podéis poner los bolsillos que queráis a la pieza del forro. En mi caso, yo le he puesto un bolsillo a cada pieza. Bien, y ya con todas las piezas listas vamos a cerrar nuestra mochila. Lo primero que vamos a hacer es marcar los centros de la parte de arriba y de abajo de las piezas del exterior frontales, como veis, plegándola a la mitad, y marcar el centro de la parte de arriba y de abajo en ambos laterales en la pieza del cierre. Como veis, la plegamos haciendo casar muy bien la costura de la terminación de la cremallera y marcamos los centros. Una vez hecho, cogemos la pieza del exterior frontal, echamos el asa hacia abajo para que no nos moleste a la hora de coser y enfrentando lo derecho con la pieza del cierre, como veis, y haciendo cazar muy bien los piquetes centrales, vamos a ir colocándola por todo el contorno de la pieza del exterior. Cuando lleguemos a las esquinitas hacemos como un plieguecito a la hora de girar, como veis, para que así a la hora de coser se nos haga más fácil y case y cuadre perfectamente la pieza del cierre a la pieza del exterior. Y una vez sujeta vamos a pasarle una puntada por todo el contorno al ancho de vuestro prensatelas. Cuando lleguemos a las esquinitas paramos, dejamos la aguja clavada, levantamos el prensatela y giramos. De esta manera nos quedarán las esquinitas perfectas. Una vez listo, cogemos la pieza del exterior de la parte de atrás, metemos las asas un poquito hacia adentro para que no nos molesten a la hora de coser y vamos a colocar el otro lateral de la cremallera a esta pieza exactamente igual que hemos hecho previamente, enfrentando los derechos, haciendo casar muy bien los piquetes centrales, vamos sujetándolo con las pinzas y una vez sujeto le pasamos una puntada por todo el contorno al ancho de vuestro prensatelas. Coser esta parte puede parecer un poquito más compleja ya que la mochila es bastante ancha, pero ya veréis que con paciencia y ayudándonos muchísimo de las manos, como siempre os digo, se cose perfectamente bien sin ningún problema. Una vez hecho, vamos a pulir la costura del interior. En mi caso, como he cosido esta mochila con telas de corcho y queda un poquito más rígida, lo que he hecho para pulir la costura ha sido remallarla con la remalladora y han quedado súper bien. Pero también para pulir la costura del interior podéis utilizar cinta albies y así queda súper profesional. Para saber pulir la costura del interior con cinta albies, os voy a dejar por aquí este tutorial que podéis encontrar aquí en mi canal, donde os aprendo a pulir la costura del interior con cinta albies, que ya veréis que es súper fácil. Y una vez que tengamos la costura del interior lista, vamos a darle la vuelta a nuestra mochila, sacando muy bien todas las esquinitas hacia afuera. Por último, en el centro del asa de la parte de arriba, plegándolo un poquito, le he puesto un snap. Esta parte es opcional, le podéis poner un broche a las asas o no, pero de esta manera quedan las asas más cerraditas y digámoslo así, hace un poquito de antirrobo en la parte de arriba, justo donde está la cremallera. Y también de esta manera hace que sea mucho más cómodo el agarre del asa. Y una vez listo, ya tendríamos totalmente terminada nuestra mochila de viaje. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que lo pongáis en práctica. Gracias por estar aquí conmigo una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial. ¡Chao! ¿Qué tal, amigas y amigos de mi atelier? Mi nombre es Verónica y en este video te voy a mostrar cómo coser tu propia mochila. Aquí en Perú ya se inicia la época escolar y si todavía no tienes una, estoy segura que este video te va a ayudar muchísimo. Lo hice en tela denim o jean, pero puedes utilizar el material resistente que más te guste. Es bastante espacioso entre un montón de cuadernos, inclusive esta escuadra. La medida de esta mochila ya terminada es de 53 por 36. Aquí en la pantalla les dejo las medidas de cada pieza, pero también pueden obtenerlo en mi página de Facebook. En el primer comentario les voy a dejar fijada la dirección para que puedan obtenerlo. Recuerden que cada pieza ya tiene incluido el margen de costura. También a cada pieza le he denominado una letra para que no se confundan al momento de coser. Aquí ya tengo todas las piezas cortadas y es muy importante que marquen cada letra en cada pieza. En cuanto a los hilos, estoy utilizando dos grosores. Este hilo que es más grueso, denominado también 20-3, sirve para los pespuntes o la parte exterior de la tela, en este caso la mochila. Y el delgado es el normal que todo el mundo utiliza en su máquina. Aquí les muestro la diferencia de grosores. El grueso lo puse en la parte superior de la máquina y el delgado en la bobina.
Empiezo preparando las asas. Aquí tengo la pieza E, la cual voy a doblar en este lado 1 centímetro, luego 1 centímetro en los costados, vuelvo a doblar y paso costura a todo el borde. Esta tira les va a quedar de esta manera. Ahora lo juntamos con la pieza D así como les muestro en el video, ubíquenlo al centro y cosan a 1 centímetro estos dos lados. Antes de voltear, corten las esquinas para que no se amontonen. Ahora pespunten al filo estos tres lados. De esta manera quedan concluidas las asas. Ahora toca la pieza H, para lo cual doblamos un lado, este otro, volvemos a doblar a la mitad, cosemos este borde y luego este otro. No se olviden que son dos piezas. El siguiente paso es la preparación del bolsillo. Para esto mide de la parte superior hacia abajo 5 centímetros y medio. Marca el centro arriba y el centro abajo. Córtalo para colocar el cierre. Este tipo de cierre es de plástico. Aquí en Perú lo conocemos como cierre tractor. En otros países como diente de perro. Cuéntame en los comentarios cómo le llaman este cierre en tu país. Para toda la mochila vas a necesitar un aproximado de 1 metro de cierre y 3 llaves. Ubica el cierre como te muestro en el video, voltea esta pieza superior y cose a 1 centímetro. Doblas hacia el derecho y pespunta al filo. Lo mismo con la otra pieza. Coses a 1 centímetro, doblas y pespuntas. La primera costura lo hice al ancho del pie de máquina y el pespunte también. Fíjense que no estoy utilizando el pie especial para cierre. La idea es que la tela no quede súper pegada al diente de cierre para que las llavecitas puedan pasar con facilidad. Guíense siempre por el centro para que todo les salga parejo. Así les tiene que quedar. Ahora coloquen la llave. Primero un lado, luego el otro y jalan. Ahora cosemos la letra F, que es el fuelle. A mí no me alcanzó la tira completa y por eso tuve que piezarlo. Puedes hacer lo mismo si no te alcanza. Ubicamos el centro y vamos a alfilerar todo el contorno hasta llegar a las uniones. Cosemos primero la unión y luego a 1 centímetro todo el contorno. Para que no se deshile el borde vamos a pasarle remalle y si no tienes la remalladora o overlock, también puedes utilizar la puntada zigzag de tu máquina. Ten mucho cuidado de no pasar por el cierre porque puedes malograr tu máquina o romper la aguja. Aquí les muestro cómo queda. Ahora tomamos la pieza A, que viene a ser el delantero de la mochila. De abajo hacia arriba mide 4 centímetros y ubica de esta manera el bolsillo. Marca todo el contorno y también los centros. Ubícalo de tal manera que mida un costado igual que el otro. Dobla 1 centímetro el contorno del bolsillo, puedes ayudarte con alfileres si es necesario. Empieza a coser el primer pespunte al filo desde la parte inferior y el segundo pespunte puede ser al ancho de la patita o a 1 centímetro. Cuando termines de pasar el primer pespunte, por el revés corta un poquito el excedente de tela. Esto es para que al pasar el segundo pespunte no se note la tela por el revés y todo quede súper limpio. Y de esta manera queda pegado el bolsillo. Ahora coseremos el cierre grande. Para esto colocas la pieza C con el revés hacia arriba, coses a 1 centímetro. Haces lo mismo del otro lado. Coses a 1 centímetro, coloca las llaves del cierre en este extremo y también en el otro, de tal manera que puedan encontrarse en el centro. Antes de pespuntar, tienen que asegurarse que esta pieza B con la pieza C midan igual en estos costados. En este caso la pieza de cierre está un poquito más grande, pero eso se soluciona con el pespunte. Vas a encimar un poquito la tela de esta manera y pespuntas. Igualmente de este otro lado, encimas un poquito y pespuntas. De esta manera estos costados quedarán exactamente igual. Ahora los juntas derecho con derecho y coses a 1 centímetro. Puedes remallar el revés si deseas o si no dejarlo así como está. Y doble pespunte por el derecho. Marca el centro superior e inferior y también los costados, en la misma dirección del pespunte. Ubica el centro del cierre con el centro del delantero. Igualmente en la parte inferior. Sujeta con alfileres todo el contorno y cose a 1 centímetro. Para que no se deshile, pásale remalle o la puntada zigzag de tu máquina. Aquí aprovechen coserle una etiqueta, pueden colocar el adorno que ustedes quieran. En la espalda de la mochila, en la otra pieza A, ubica el centro en la parte superior y coloca de esta manera las asas. Y la pieza H en las esquinas. Aquí quiero que me presten atención. Antes de coser las piezas H, tienen que colocar este accesorio que se llama regulador de asas. Me olvidé, pero no pasa nada, ahorita les voy a mostrar cómo pueden solucionar este percance por si algún día les pasa. Lo abren de esta manera, una mano al contrario de la otra, lo colocan y lo vuelven a cerrar de la misma forma. Finalmente unimos la espalda. Hacemos coincidir los centros y costados. Si es necesario pueden ayudarse con alfileres. Cosen todo el contorno a 1 centímetro y luego lo remallan tal como hicimos con el delantero. Ahora toca voltear. Y finalmente colocar la tira al regulador como les muestro en el video. Asegúrense que esta parte del regulador quede hacia el lado externo. Finalmente colocar la tira al regulador como les muestro en el video. Y listo. Ya tienes una mochila nueva.